Muy bien. Ahora estamos en vivo. Ahora puedo contarles la noticia. Sé que tú también tienes una gran primicia para nosotros. ¿Estás listo para esto? Sí, me encanta contarte algo en directo. Para que la audiencia lo sepa, Larry no ha visto el reportaje de Axios, por suerte, así que puede verlo en vivo con nosotros. Podemos ver su reacción. Axios informó hoy, literalmente hace unos 30 minutos, si eso, fue hace menos de 30 minutos. Dijeron, Trump llamó a Netanyahu y dijo lo siguiente: estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todos te odian ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto. ¿Qué coño estás haciendo? Eso fue hoy, según Axios, tras las amenazas de Netanyahu a Trump de atacar Beirut. Así que, primero, me encantaría conocer tu reacción, o es verdad y sería una noticia increíble o no lo es, y entonces la pregunta es quién lo filtró y por qué. En cualquier caso es bastante importante. ¿Qué piensas? No, creo que es muy significativo. Trump cuenta una versión. Bibi cuenta otra versión. Pero en este caso diría que le creo a Trump. Déjame decirte por qué creo que esto es cierto. Y aquí es donde doy la primicia. Pepe Escobar y yo fuimos abordados por una persona con acceso a inteligencia, no alguien de oídas, sino una fuente de inteligencia real, y la situaré en Asia Occidental. Y nos dieron esta información el viernes pasado. El primer punto de la información era que Irán se retiraría de las negociaciones. Ayer insinuaste esto. Me dijiste que había algo que ibas a contarme. Esto es. Segundo, Irán se va a retirar del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tercero, y lo hemos confirmado con esa fuente de inteligencia, que no da opiniones, es que Irán estaría entonces dispuesto a hacer una demostración de un arma nuclear que habrían adquirido con la ayuda de un tercer país. No mencionaré el país, pero no sería para usarla. Sería para demostrar. Déjenos en paz. Como Corea del Norte, ahora tenemos un arma. Reitero, recibimos esta información el viernes. El primer punto era que se retirarían de las negociaciones. ¿Y qué recibimos esta mañana a las 10? Bueno, las 10 de la mañana, hora del este, mi hora, probablemente las 5 o las 5:30 de la tarde para ustedes. Se están retirando de las negociaciones y vuelven a exigir que se levante el bloqueo, no más ataques en Líbano, no más ataques en Gaza. Nos dijeron además que esa información se entregó el viernes pasado a Marco Rubio. Llegó a Mario. Me preocupé. No me metan a mí en esto. Yo no soy la fuente. La obtuve de Mario. Marco Rubio. Y fue el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán quien se lo dijo. Por eso digo que creo que Marco, después de recibir esa información, quizá tuvo que cambiarse la ropa interior, pero creo que por eso pienso que esto es verdad, porque fue dentro de la hora siguiente de ese anuncio que Trump está inmediatamente al teléfono con Bibi Netanyahu diciendo lo que ha informado Axios, lo cual creo que es una reproducción precisa. Esto ayuda a pintar un panorama más amplio de lo que ocurre entre bastidores. Sí. Muy bien. Hay mucho que digerir. Empecemos por el artículo de Axios y por la dinámica entre Netanyahu y Trump. Ayer hubo informes, de hecho hablamos brevemente de ello, de que Israel pidió permiso para bombardear Beirut y según el Canal 12, recibieron una respuesta favorable de Estados Unidos. ¿Crees que eso era cierto o no?
Sí, creo que eso pudo haber sido cierto ayer. Y luego, porque puedo imaginarme a Marco volviendo y diciendo, oye, esto es lo que me dicen los pakistaníes. Y le habrán respondido, son solo palabras. Y hoy, boom, Irán, nos retiramos, se acabó. A menos que estas cosas tengan que llevarse a cabo. Y recuerden, redoblaron la apuesta porque 1 hora o 2 después de anunciar su retirada, un alto oficial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que la gente que vive básicamente en los territorios ocupados en el norte, es decir, en el norte de Israel, si están allí, ya saben, váyanse. Si son civiles, salgan, porque lo van a atacar. Creo que Irán en las próximas 24 horas va a menos, pongamos un matiz, a menos que Israel deje de bombardear el Líbano, incluido el sur del Líbano, y cese su ofensiva terrestre contra Hezbollah y se retire más allá de la frontera, es decir, a menos que vean señales de que Israel está haciendo eso, creo que Irán va a atacar el norte de Israel y apuntará a instalaciones militares y a personal militar, y así este conflicto se volverá a intensificar. Eso es más de lo que habían amenazado, porque habían dicho que si Beirut era atacada, responderían militarmente y cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Dices que esa amenaza ahora podría ampliarse más allá de Beirut? Sí. Entonces la línea roja que han trazado, hubo una declaración no igual pero similar, hecha por creo un asesor del líder supremo o alguien de alto rango, en la que dijo que nuestra paciencia con respecto al Líbano se está agotando. Sí. Recuerden, en todo este proceso de alto el fuego, una de las demandas clave de Irán desde el principio era un alto el fuego en el Líbano y un alto el fuego en Palestina, en Gaza. Y ahora Israel básicamente lo está tirando por la borda y creo que el relato de Axios me parece acertado y que Yo también lo creo. Y aún así, aunque no fuera exacto, el mero hecho de que Trump o alguien de su administración lo filtrara ya perjudica a Netanyahu. Eso se usará en el plano interno, políticamente en contra de Netanyahu, y es una advertencia para Netanyahu. Y me recuerda a algo que me dijo un invitado hace poco, no recuerdo quién, pero me dijo, Mario, ¿recuerdas cuando Trump dijo que tiene un 99% de aprobación en Israel y que debería postularse como primer ministro de Israel? Todos lo vimos como una provocación. Pero lo que me dijo el invitado fue, Mario, esto es Trump mandándole una advertencia a Netanyahu, diciéndole, cuidado, puedo enterrarte en Israel. Entonces lo dijo como una advertencia velada a Netanyahu. Trump tiene el poder político para, ya sabes, Netanyahu lo necesita políticamente, pero esto va a otro nivel ahora. Diciendo en la cita, estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Eso es una locura, estarías en la cárcel si no fuera por mí. sí, pero es verdad. Estaría enfrentando un procesamiento. Sigue enfrentando procesamiento, pero Trump presionó para que lo dejaran libre, para que lo perdonaran. En fin, Trump había estado abogando por él. Ahora es un juego completamente distinto, porque Irán, ya sabes, ahora está jugando duro. Adelante. No, por favor, sigue tú. Iba a añadir una pregunta. Apreciarían la jugada de Trump, pero adelante, termina tu primer punto antes de que la haga. Una de las otras revelaciones de esta fuente, de nuevo, si alguien te dice que algo va a pasar y pasa, eso le da credibilidad. El primer tema de su lista nos lo dijo el viernes y ocurrió el lunes. Otra cosa es que Qatar y Arabia Saudita han decidido distanciarse de Estados Unidos. Qatar va a notificar a Estados Unidos que quiere que la base aérea Al-Udeid cierre en 9 meses. Vaya.
Qatar y Arabia Saudita criticaron a Israel y al Líbano en los últimos días. Sí, y esto forma parte de... A los saudíes, Pakistán les ha ofrecido un paraguas de seguridad, pero recordemos que todo lo que hace Pakistán se está haciendo, en realidad, bajo la dirección y supervisión de China. Los saudíes saben que no solo tratan con Pakistán, también tratan con China y con Rusia. Así que esto se presenta como parte de algo mucho más amplio. Si se quiere, la integración en un nuevo sistema mundial, económico, político y de seguridad militar. Bueno, en la publicación de Trump dijo, hoy hablé con Netanyahu. Le pedí que no emprendiera una gran incursión en Beirut, Líbano. Hizo que sus tropas se retiraran. Gracias, Bibi. Pero también hablé con representantes de los líderes de Hezbollah y acordaron dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Y de igual forma Israel aceptó dejar de dispararles a ellos, a Hezbollah. Veamos cuánto dura esto. Ojalá sea para siempre. No me lo creo ni un minuto. Más... Yo tampoco. Pero, ¿por qué diría eso? Es él, Trump siendo Trump, tratando de pintar su propia realidad, supongo. Controlar la narrativa, conseguir algunas victorias políticas. Porque ahora mismo se están atacando mutuamente. Hezbollah está atacando el norte de Israel e Israel está atacando el sur del Líbano, así que nada ha cambiado en ese frente de batalla. De acuerdo. La pregunta que hacía antes es, ¿crees que Irán vería con buenos ojos los acontecimientos de hoy? Porque ellos hicieron una amenaza y Trump actuó en consecuencia. Eso debe verse como un gesto de buena voluntad por parte de Trump. Contuvo a Israel, no por completo. Siguen atacando, siguen en el Líbano. Sí, van a ser tajantes. Irán será tajante en esto. De hecho, otra de las revelaciones de la fuente es que la oficina de Khamenei había comunicado a la Guardia Revolucionaria Islámica y a los científicos pertinentes que, en caso de riesgo de extinción para Irán, debían usar el arma nuclear. Pues, que, entiendes tobubu. Somashe tajantes, en que semo usinun quise, casentes omencina, que las cimas, ose, elación. ¿Qué es? Vamos a ello. Sobre esa parte del arma nuclear, ¿puedes darme más contexto si lo hay? Entonces, ¿habrá condiciones en las que Irán la usaría? Porque me preocupa, lo digo, como hipótesis, que eso pueda llevar a una escalada en la que Trump no pueda retirarse. Sí, pero en realidad esto coloca, una vez que Irán demuestre tener un arma nuclear, estaría en territorio de Corea del Norte. Porque, igual que cuando Corea del Norte hizo eso, el resto del mundo se mantuvo al margen. No nos vamos a meter con ellos. Pero la alternativa es, ¿y si? ¿Por qué le pides a Trump aceptar una pérdida enorme? Estás aceptando que Irán tenga un arma nuclear cuando él dijo que nunca debía tenerla. Y le pides a Israel aceptar que un Irán que habla de acabar con Israel tenga un arma nuclear. Si Irán lo demuestra, sobre todo públicamente, ¿no obligaría eso a Trump a responder y tal vez incluso forzaría a Israel a hacer lo impensable y utilizar un arma nuclear contra Irán? Así que si le lanzan un arma nuclear a Irán, entonces ellos recibirían una respuesta nuclear. Ese es el mensaje que Irán está enviando. A menos que logren, primero, quizá porque es un riesgo que vale la pena, pero tal vez lo consiguen. Supongamos que van a lanzar. Si yo fuera Irán, ¿qué haría? Colocaría 2 misiles nucleares en 2 zonas separadas del país, en áreas aisladas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Van a lanzar y eliminar Teherán? Bien, esos 2 misiles se lanzan y ¡boom! Israel quedaría destruido. O si Israel intenta destruir esos lanzadores, están en una zona remota y nunca estarán seguros de haberlos eliminado todos. O sea, de pronto hay demasiadas incógnitas. Y ahora esto lo obliga a volver a donde Irán siempre ha querido, hablar y negociar. Y le dirán a Israel, tienen que dejar de matar a los palestinos.
Tienen que parar. Si lo hacen, puede haber reconocimiento, pero no habrá ningún reconocimiento de Israel hasta que dejen de matar a los palestinos. ¿Crees que van a añadir la causa palestina a las negociaciones actuales? Ya lo hicieron. Acaban de hacerlo. Eso fue lo que pasó hoy. Salió una declaración hoy, creo que a eso te refieres. Hubo dos comunicados. Por la parte iraní, uno de ellos fue un alto funcionario que habló con First News y dijo esto fue antes de la llamada de Trump, que la sangre de un palestino equivale a la sangre de un iraní, la sangre de un libanés equivale a la sangre de un iraní. La comunidad musulmana es una sola, columna unida, hombro con hombro, y luego estuvo la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que dijo lo siguiente. Irán subraya la necesidad de lo siguiente. La necesidad de la cesación inmediata de los ataques por parte del régimen sionista en Gaza y en el Líbano. Así que añadieron Gaza y el Líbano. La necesidad de una retirada completa de Israel de las zonas que ocupa en el Líbano y el eje de la resistencia a Irán han decidido bloquear por completo el estrecho de Hormuz y el de Bab al-Mandeb, activar el frente del estrecho de Bab al-Mandeb. Eso fue antes de la llamada de Trump. Y no es una posición oficial. Eso fue un informe de Tasnim sobre ese reporte. Es como cuando Axios reporta algo. Pero para añadir algo, porque eso sería, les está costando conseguir el Líbano. No es demasiado pronto para sumar a Gaza y arriesgar todas las negociaciones. No, pero dije que lo añadieron. Esa declaración, la sangre de los palestinos es la misma que la de los iraníes. Están dentro. Es parte de esto. Es parte del acuerdo. ¿Y ahora qué? Bueno, veremos en 24 horas si Irán quería decir lo que dijo hoy, advirtiendo a la gente del norte de Israel, salgan de allí. Pero esa advertencia, Larry, esa advertencia era para Beirut. Ellos relacionaron la advertencia con Beirut. No. Incorrecto. Déjame leértelo. Espera. Tengo que encontrar mi nota aquí. Yo también intentaré encontrar. No intento llevar la contraria, pero me conoces. Soy solo un viejo gruñón. No estás siendo gruñón en absoluto. Creo que es lo que a la gente le gusta. ¿En qué parte estás? Antes de eso. Lo copié y lo guardé. ¿Es eso? No, ese es el comunicado israelí. Bien, aquí está. La sede de Qatam al-Anbiya del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a los colonos en los territorios ocupados. Netanyahu amenazó con bombardear Dahia y Beirut y emitió avisos de evacuación para los residentes. En respuesta, Qatam al-Anbiya advierte a los colonos en el norte de los territorios ocupados y a los asentamientos militares que evacúen si no quieren resultar heridos, citando repetidas violaciones israelíes del alto el fuego. Entonces, si lo que dices es que se refieren a que lanzarán esos ataques en el norte de Israel si bombardean Dahia y Beirut, puede que sea cierto. No dijeron necesariamente que lo harían en el sur del Líbano. Pero, mira, si yo fuera un colono israelí, no me arriesgaría. Yo me voy. Pero ahora, justo al leerlo, ¿crees que lo vinculan con Beirut o no? No fueron muy explícitos, pero pareció una respuesta a Beirut. Sí. Si Israel sigue bombardeando y no ataca Beirut, sino solo el sur del Líbano, entonces no sé. Pero a la luz de esa otra declaración que mencionaste, Entonces tratan a los libaneses y a los palestinos como si fueran lo mismo. Pero, ya sabes, lo clave aquí es eso. Pues hay otra. Perdón, te la paso también. Esto es, Galibaf dijo esto. En mi conversación con mi hermano el señor Navi Biri para la audiencia, Navi Biri es el jefe de Amal en el Líbano, que está aliado con Hezbollah, y ha sido el portavoz de facto de Hezbollah porque no está sancionado. Eso podría cambiar, pero por ahora no está sancionado.
Así que, ya sabes, los diplomáticos no pueden hablar con él sin decir que hablaron con Hezbollah. Insistí, eso dijo Galibaf después de la llamada con Buri. Si continúan los crímenes del régimen sionista en el Líbano, no solo suspendemos el diálogo, sino que también nos enfrentaremos firmemente a ellos. Eso sugiere lo que decías antes. Quizá esta vez haya nuevas amenazas si Israel no se detiene en el Líbano, porque él dice que no solo suspenderán el diálogo si los ataques continúan, sino que además se plantarán con firmeza contra ellos. Viva la resistencia en referencia a Hezbollah, viva la defensa de la patria, creo que habla del Líbano. Viva la fraternidad entre los pueblos iraní y libanés. Así que Galibaf, después de esa declaración, dijo que si los crímenes del régimen sionista en el Líbano continúan, es una postura más amplia. Eso puede interpretarse como que Irán podría escalar si las cosas no se detienen. Ahora, ¿viste la declaración del diputado libanés Hassan Fadlallah? Puede que sí. En ella dijo que Hezbollah rechazó una propuesta de Estados Unidos que habría detenido los ataques israelíes contra Beirut a cambio de que cesaran los ataques contra los asentamientos del norte de Israel, y subrayó que la resistencia busca un alto el fuego que cubra todo el Líbano, y no un arreglo limitado. Sí. Eso ocurrió, es cierto, recibimos múltiples informes. Voy a dar el contexto para la audiencia. A lo largo del día recibimos varios informes de que, obviamente, al principio Israel estaba a punto de bombardear Beirut. Y entonces Trump se apresura, habla con la National Broadcasting Company, actúa sorprendido, dice que no es nada, y luego llama a Netanyahu. Ahora sabemos lo que supuestamente contó Axios. Y luego Netanyahu anuncia ataques contra Beirut. Hubo informes de que Estados Unidos hizo una oferta a Hezbollah diciendo, Netanyahu no atacará, Israel no bombardeará Beirut si ustedes, Hezbollah, prometen no atacar el norte de Israel. Porque lo que Hezbollah ha estado haciendo últimamente es atacar el norte de Israel y a las tropas israelíes en el Líbano. Y Israel ha estado golpeando el sur del Líbano sin atacar Beirut. Así que se interpretó que Israel amenazó con atacar Beirut a cambio de que Hezbollah hiciera concesiones y no atacara el norte de Israel. Esa fue la oferta de Estados Unidos. Después surgieron informes, sin confirmar, de que Hezbollah aceptó esa oferta. Entonces publiqué algo diciendo, vale, o bien, Trump llamó a Netanyahu, le dijo que parara, y Netanyahu reculó con sus amenazas y todo siguió igual, que todos los informes serían ciertos. Hezbollah cedió y las amenazas de Israel contra Beirut funcionaron y llevaron a Hezbollah a aceptar no atacar a Israel. Y sobre el comentario que mencionaste de Hassan Fadlallah, el diputado de Hezbollah, en realidad quiero entrevistarlo. Le enviaré un mensaje a mi equipo. Entonces, según su declaración y según la situación sobre el terreno, lo que tú dices y lo que él dice es cierto. Nada ha cambiado sobre el terreno. Mientras Trump habla de un alto el fuego falso, Hezbollah sigue atacando el norte de Israel e Israel sigue atacando el sur del Líbano. No están atacando Beirut. Así que parece que el informe no confirmado de que la suspensión de un ataque a Beirut estaba condicionada a que Hezbollah no atacara el norte de Israel, ¿no es cierto? Y Hezbollah dice, no, no queremos un alto el fuego condicionado en el que ustedes sigan atacándonos en el sur del Líbano. Dejaremos de atacarlos por completo si ustedes dejan de atacarnos. La retirada la podemos discutir después. Es una condición para que Israel se retire eventualmente, pero eso puede hablarse después. Pero eso no ha avanzado. Solo lo digo para darle algo de contexto a la audiencia. Sí, hoy estamos en terreno nuevo. Sí, lo estamos. Irán ha dejado claro que no va a respetar el alto el fuego. De hecho, oí hoy, más temprano, no vi confirmación que una de las lanchas iraníes disparó un misil antibuque contra un buque de Estados Unidos. No había oído eso. Yo sé que hubo un barco impactado en la costa iraquí, un gran buque que intentaba evadir el bloqueo y fue alcanzado por los iraníes. ¿Quieres escuchar lo que está diciendo el embajador de Israel ante las Naciones Unidas? Ya lo he tenido en el programa un par de veces, claro. Entonces no lo leí. Es un embajador, así que espera mucho discurso vacío, pero lo leeré igual. Tienes que ver el video. ¿Embajador de qué país? ¿De Líbano? El embajador de Israel, Dani Danon. Dani Danon. Mientras habla, puedo mostrarlo rápidamente aquí. Ahí está hablando. Y verás que el embajador libanés se pone a mirar el teléfono. Lo puedes ver ahora. Entonces Dani Danon está hablando aquí. Ese es el embajador de Israel. Y ahora ves al embajador libanés. ¿Dónde está?
Lo voy a buscar. Espera, se pone a... Oh, ¿es un video largo? Y entonces, ¿dónde está? Quiero mostrar eso. Ahí está, ese es el embajador libanés. Y simplemente se pone a mirar el... Coge su teléfono, se pone a mirar el teléfono y hace esto. Sí, sí. Voy a leer la declaración, está buenísima. Iba a decir, mira, Danny está sentado en el mismo asiento en que yo me senté, pero yo testifiqué ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Oh, vaya, no es un lugar agradable para sentarse. Suena muy intimidante. Bueno, él dice lo siguiente. Hezbollah sigue recibiendo instrucciones de Irán, mientras el régimen iraní retrasa las negociaciones, frena el progreso diplomático y gana tiempo para sus representantes. Hezbollah está actuando en el terreno como quiere Irán. Mantiene el fuego encendido. Tiene a Líbano como rehén. Para que quede claro, Hezbollah ya ofreció detener los ataques si Israel deja de atacar. Para que quede claro. Pero léelo, lo que él está diciendo. Mantiene el norte de Israel bajo ataque. Por eso Israel tuvo que actuar. Durante el fin de semana pasado, los ataques de Hezbollah contra nuestras comunidades del norte se intensificaron. Hemos visto el nivel de fuego más intenso desde el alto el fuego de abril. Eso dice mucho. A pesar de todo lo que ha pasado Irán y de la caída del régimen de Assad, los ataques de Hezbollah se han intensificado, aunque llevan años recibiendo. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Cuántos israelíes han sido asesinados por los ataques terroristas de Hezbollah en las últimas 2 semanas? Y luego pregunte, ¿cuántos civiles libaneses han muerto por los ataques terroristas de Israel en las últimas 2 semanas? ¿Y sabe qué? Realmente no tengo constancia de ningún civil israelí asesinado. Han muerto militares israelíes. Pero Hezbollah no ataca a civiles. Israel sí está atacando a civiles. Eso es un hecho. Y quieren decir, bueno, eso es antisemita. No, simplemente es tener los ojos bien abiertos y poder leerlo. Sí. Quiero decir, los argumentos de Danon tendrían credibilidad si vieras edificios de apartamentos arrasados como los que destruyeron en Beirut, y en Tiro y en Sidón. Si vieras familias muertas, 6, madre, padre y 4 hijos en Israel, entonces Dan tendría un caso contundente, pero no es así. Esa es la cuestión. ¿Es Israel quien está matando a civiles? No es Hezbollah. Pertenece a una organización terrorista. No, básicamente son una organización paramilitar y se centran en intentar matar soldados israelíes y destruir la infraestructura militar israelí. Objetivo legítimo. Puede que no te guste, pero es un objetivo legítimo. No se dedican a matar civiles. ¿Qué opinas del argumento del lado israelí de que Hezbollah es una amenaza y que tienen que acabar con él? Porque ahora mismo no estamos viendo edificios arrasados como antes. Ahora, obviamente, civiles están muriendo y es difícil saber quiénes son Hezbollah y quiénes no. Pero estamos volviendo al mismo tipo de guerra que vimos en los últimos años, distinto de Gaza y distinto de hace unos meses cuando arrasaban pueblos. Parece que eso se ha detenido. Y ahora vemos menos bajas y más ataques selectivos. Cuando se produjo el ataque en Beirut hace unos días, fue literalmente un edificio de apartamentos, un solo apartamento. No, eso no es verdad. Mira los ataques que han ocurrido en las últimas 2 semanas en el sur del Líbano. Arrasaron esa ciudad, ese pueblo, lo arrasaron. Y entonces, como dije, Hezbollah, si Hezbollah, como afirma Bannon, está matando a todos estos israelíes, ¿cuáles son sus nombres? Iba a darnos sus nombres. Muy sencillo. Es como esa afirmación falsa de que Hamás había matado a 40 bebés y los había decapitado. Y yo dije, creo que fui el primero en reaccionar cuando eso pasó. Dije, ¿en serio? ¿Cómo se llaman? Mira, eres demasiado joven, no tienes hijos ni nietos. Pero te lo garantizo, todos los abuelos del mundo saben el nombre de su nieto o nieta, sobre todo si es un recién nacido. Y apuesto a que no mantendrías callados a esos abuelos si estuvieran de luto. Saldrían a la calle sosteniendo las fotos del bebé. No viste ni uno de esos desde Israel porque no ocurrió. Fue una mentira. Así que, volvamos a esto.
Tienen que retratar a Hezbollah, igual que a Hamas, como una organización terrorista que mata civiles. Sin embargo, el que realmente está matando civiles es Israel, no Hezbollah. Especialmente cuando le sumas Gaza. Voy a leer la declaración de Trump a la cadena American Broadcasting Company. De nuevo, las declaraciones de Trump son bastante inútiles, eso lo sabemos, pero creo que siempre es interesante escuchar lo que dice. Lo llama de forma curiosa. Dice, hubo un pequeño fallo hoy. No sé si viste eso. Dijo a la cadena American Broadcasting Company, hubo un pequeño fallo hoy. Los iraníes estaban molestos por los ataques de Israel en el Líbano, así que hablé con Hezbollah y les dije que no dispararan. Y hablé con Bibi y le dije que no disparara, y ambos dejaron de dispararse. Todavía se siguen atacando. Un acuerdo de paz con Irán podría ser incluso mejor que una victoria militar. No he aceptado el acuerdo todavía, y aún necesito acordar algunos puntos más. Pero, ¿es justo decir que todo apunta a que él quiere que esto termine? Él lo llama un fallo, lo minimiza, no quiere que escale, y dice que un acuerdo de paz es mejor que una victoria militar. Así que, al menos para mí, no sé si estás de acuerdo, cada día que pasa, sinceramente, Trump está más decidido a salir de esto de una vez y no escalar. Bueno, eso es bueno. No tienen ninguna opción militar viable. Pero el problema es que las posiciones de Israel e Irán no podrían ser más claras. No han retrocedido ni una pulgada en eso. Y esas son exigencias de alivio inmediato de sanciones, no algo para más adelante. Descongelar nuestros activos, devolver nuestro dinero congelado, vamos a controlar quién entra y sale del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz. Así que ustedes levantan el bloqueo y nosotros lo gestionaremos con Omán. Esas son, más o menos, las 4 demandas clave. Y dejar de matar gente en el Líbano y en Israel. Esas son las demandas esenciales. Así que Trump sigue saliendo y diciendo, bueno, no les vamos a pagar ni un centavo. Tienen que hacer esto, aquello y lo otro antes de que siquiera consideremos pagar nóporos. Pero eso es negociación, ¿no? Porque cuando dices descongelación de activos son $10,000 millones, $20,000 millones, $30,000 millones. Así que hay detalles. Cuando Irán dice que va a controlar los movimientos por el estrecho, ¿cobrarán una tarifa o no la cobrarán? ¿Cuánto sería la tarifa? ¿Lo van a compartir con los países del Golfo? Sí, pero ese es el punto. Irán lo dejó claro. Van a cobrar una tarifa. Algunos lo llamarán peaje, otros una tasa ambiental, ya sabes, pero lo van a cobrar y el propósito es reconstruir partes de Irán que fueron destruidas por los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel. Así que, como dije, no van a hacer concesiones. Tienes razón. Probablemente podrían ceder en la cantidad de activos que se descongelan, porque algunos de esos activos podrían estar congelados por leyes del Congreso y Trump no tiene poder para liberarlos. Así que, creo que eso se refiere a las sanciones. No sé sobre los activos, pero las sanciones así, las secundarias y las primarias, algunas se pueden imponer por orden ejecutiva y otras por el Congreso, lo cual creo que será muy... Entonces, levantar las sanciones, ya sabes, son, de nuevo, sanciones que requieren acción ejecutiva. Eso es lo que piden. Sí. Y luego, ya sabes, terminar la guerra. Recuerda que hubo una demora porque el alto el fuego inicial era como del 5 al 7 de abril. Y 7 u 8 días después, finalmente consiguieron que Israel dejara de bombardear Beirut. En las últimas 2 semanas, Israel ha intensificado una nueva ofensiva hacia el sur del Líbano, diciendo que han cruzado el río Litani. Así que Hezbollah dice, vale, esto es una guerra total. Sí. Bueno, repasemos lo que publicó Netanyahu esta noche. Hablé con Trump. Y eso fue hace un par de horas. Hablé con Trump y le dije que si Hezbollah no cesa de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura permanece sin cambios. Paralelamente, las fuerzas de defensa de Israel seguirán operando según lo planeado en el sur del Líbano.
Así que literalmente acaba de decir eso. Por eso es tan jodidamente irritante. Esta noche hablé con Trump y le dije que si Hezbollah no cesa de atacar... Eres antisemita. Estás llamando irritante a Netanyahu. Perdón. Quizás Netanyahu no cuenta. Por lo que oí, no es religioso. Quizá no sea judío. Creo que estás siendo educado al llamarlo irritante. Tengo otros términos más despectivos para usar, pero nos quedamos con irritante. Me gusta. No, no es solo irritante, me refería a lo irritante de toda la situación, porque tienes el informe de acciones, donde Trump, ya sabes, le está dando un bofetón. Luego está el informe en el que Trump dice que hay un alto el fuego total, y luego lo que posteó Netanyahu esta noche. Hablé con Trump y le dije que si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y a Israel, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut, y entonces todo sobre el Líbano y el sur del Líbano va a seguir igual. Literalmente es lo opuesto a lo que publicó. Sí. Así que no hagamos caso a lo que dicen. Caso. Veamos, ¿qué ocurre entre bastidores? Es como si ambos le hablaran a sus votantes, Larry. Dicen lo que sus votantes quieren oír. Y parece que sus votantes están en una cámara de eco. Los votantes no tienen acceso a los tweets de Netanyahu. Los votantes de Trump no ven lo que dice Netanyahu y los votantes de Netanyahu no repiten lo que dice Trump. Es tan extraño. Bueno, ya entrevistaste a Lester Crook antes, ¿no? ¿Sí? Sí. Deberías convencer a Alistair y traer alguna vez a su esposa Aslin. Es muy lista. Ella es la que lee la prensa en hebreo y luego la traduce. Y te das cuenta de que lo que Bibi dice en inglés a oídos angloparlantes puede ser muy distinto de lo que dice en hebreo a los hebreoparlantes. Eso me han dicho. Sí, y puedes verlo. Está en Start to Play. Ella publica eso aproximadamente una vez a la semana. No sabes lo frustrado que estoy. Pero entiendo que la gente no puede investigar todo y distinguir qué es verdad y qué no. Lo entiendo. Están demasiado ocupados. Pero la gente no lo ve. Si ahora entrevisto a alguien del movimiento Make America Great Again, o a alguien de Israel, y uno de los del movimiento dice, oye, Trump logró el alto el fuego en Israel, que le den crédito por eso, o alguien en Israel dándole crédito a Netanyahu por no atacar Beirut, o por amenazar con atacar Beirut si Hezbollah los atacaba. Hezbollah los está atacando, y él no ataca Beirut. Se ha vuelto simplemente irritante este mundo en el que vivimos. La gente no distingue entre hechos y ficción. Sí, fui ingenuo. Pensé que bastaba con presentar los hechos y la gente diría, oh, muchas gracias. Te sugiero que consigas un accesorio que empieces a usar. Como cuando trates estos temas, ponte un collarín. ¿Sabes por qué? Ya sabes, el collarín que te pones cuando sufres un latigazo cervical. Así que has tenido el equivalente de un latigazo político y diplomático al leer todos estos relatos contradictorios. Pero eso pasa, entiendo que eso pasa. Pero que llegue a ese extremo, con una llamada los dos cuelgan la llamada y publican cosas opuestas. La audacia de todo esto es, creo que nunca había llegado a ese nivel. Obviamente tú has estado cubriendo esto durante décadas, así que sabes más que yo, pero yo nunca lo había visto llegar a tal nivel. Lo curioso es, esta es la parte divertida, la prensa en hebreo, la prensa israelí lo dijo antes, tú dijiste que escucháramos esos medios. Así que lo que dijeron un par de horas después de la llamada, ya sabes, Trump tuiteó primero, tuve una llamada muy productiva con Bibi Netanyahu de Israel, y no habrá esto es otra locura tropa yendo. Bueno, puedo estar equivocado que en Tanoseino eso en Alay. Puedo estar equivocado en mi historia, pero creo que la última vez que tropas israelíes llegaron a Beirut fue en 1982. Hace ya muchas décadas, sí. Ya han estado allí, ya lo hicieron, ya tienen la camiseta y aprendieron que probablemente no es buena idea ir a Beirut. No somos muy bienvenidos. ¿Sabes lo que deberían hacer ahora los iraníes? Que lo citen en Twitter y digan, tuvimos una muy buena llamada con Hezbollah y dejarán de marchar hacia Tel Aviv. Sí, sería una buena respuesta. En fin, voy a leer el tuit de Trump. Tuve una llamada muy productiva con Netanyahu, un visual, y no habrá tropas yendo a Beirut. Y las tropas que estuvieran en camino ya han sido devueltas.
Igualmente, a través de representantes de alto nivel, tuve una muy buena llamada con Hezbollah y acordaron que todos los disparos se detendrán, que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel. Él repitió esa publicación hace un par de horas. Lo curioso es lo que pasó después. Los medios hebreos dicen lo siguiente: Israel está desconcertado por el anuncio del alto el fuego de Trump y no tiene conocimiento de ningún acuerdo así. Como mucho dicen que hubo un entendimiento de no atacar Beirut, nada sobre el sur del Líbano, nada sobre una tregua mutua. Las fuerzas de defensa de Israel siguen atacando ahora, y las alertas de misiles continúan en Israel. Esto literalmente me recuerda a cuando Trump anunció que se levantó el bloqueo y Irán dijo, oye, no sabemos nada de que se haya levantado el bloqueo. Es lo mismo ahora, pero con un aliado estadounidense. Sí, sí. Así que alguien está mintiendo. Y ahí es donde entro yo. Dije, ¿sabes? Tomo todo esto con una pizca de sal y entonces solo quiero observar y ver qué hace cada uno. O sea, ¿qué hacen realmente? ¿Siguen adelante? Entonces, Estados Unidos sigue atacando radares y emplazamientos en el Golfo Pérsico, ¿o han detenido eso? Parece que en las últimas 24 horas han parado eso. ¿Hasta dónde crees que llegará Irán? ¿Hasta dónde llegarán en lo que respecta al Líbano? Porque han sido relativamente pacientes con lo que ha pasado hasta ahora. Desde el alto el fuego, Israel cruzó la línea amarilla, siguió atacando, capturó más territorio, atacó Beirut una o dos veces, pero con ataques selectivos muy limitados, ataques destinados a asesinar. Creo que 2 veces. Irán ha estado, todo se ha quedado en palabras de condena y retórica de apoyo, condenando los ataques israelíes, pero no han ido más allá. Pusieron la línea roja cuando se trató de Beirut. ¿Crees que esa línea roja se mantendrá? Sé que lo hablamos antes, pero ¿esperarías que la bajen, es decir, que empiecen a trazar la línea roja en otras cosas? Por debajo de Beirut, es decir, en un nivel inferior de la escalada. Si avanzan más, atacaremos. Si siguen atacando, atacaremos estas 2 ciudades. ¿Podría pasar eso, o esperarán unos días más para ver primero cómo van las negociaciones con Trump? Bueno, creo que la primera cuestión es, ¿va a dejar Israel de bombardear Beirut y sus suburbios? Si lo hacen, entonces no creo que Irán vaya necesariamente a atacar a Israel. Pero en el momento en que Israel tire una bomba en Beirut o en Daria, ese barrio, ya sabes. Sí, eso pensé. SKDK. El de Hezbollah en Beirut, ¿no? Sí. ¿Cuál es el término árabe para eso? Dahi. No sé cómo lo dicen, creo que es Dahi. Dahi. No sé si hay otro término árabe. Pero no sabía cómo se dice neighborhood, ya sabes, en español, barrio. Ah, aquí significa barrio. Sí, eso es lo que estoy preguntando. Oh, no, no lo sé, no sé. Ah, está bien. O sea, tú naciste allí, yo no. Vamos, se supone que debes saber eso. Se supone que sí. No estoy tan bien educado. Vale. Pero sé que está justo al lado del aeropuerto, por cierto. La gente lo sabe. Dahi está literalmente al lado del aeropuerto, porque estaba hablando con alguien que iba a Beirut y me mandó una foto mientras aterrizaban. Había humo justo al lado de ellos con unos cuantos ataques israelíes. Middle East Airlines, que es la aerolínea libanesa, son unos auténticos gángsters. Vuelan en medio de la guerra con misiles cayendo. Es una locura verlo. Esa es la realidad del país ahora. Sí. Bueno, ha sido así durante, Dios mío, más de 40 años. Sí, pero yo tenía razón. La última vez que soldados israelíes llegaron a Beirut fue en 1982. Así que fue cuando Reagan los sacó, ¿no? Me dijeron que volaron, que Hezbollah voló los barracones donde estaban los soldados americanos. Sí, los marines. Siempre han culpado a Hezbollah de eso, pero bueno, Alistair, que pasó mucho tiempo en la región, dice que hay más pruebas apuntando a otra cosa. Sí, He oído eso. Sí, sí. Quizá Al-Assad me contó algo. Lo he oído. Y Amal, si recuerdas, en esa época no estaba tanto bajo el control de Irán como bajo el control de Siria. Hafez al-Assad. No lo sabía.
Interesante. Sí, así que después de ese ataque, Reagan hizo algo muy interesante, y podríamos estar viendo algo parecido ahora. En ese entonces Israel quizá mordió más de lo que podía masticar, y me dijeron, y puede que sepas más que yo, que Reagan llamó holocausto a lo que Israel estaba haciendo en el Líbano y los presionó para que salieran de Beirut. Y lo hicieron. Y porque uno de mis invitados, Brendan Wakert, me dijo que esa fue la última vez que un presidente americano realmente se enfrentó, o que en un programa hoy realmente se enfrentó, a Israel. Ese fue el ejemplo que me dio, así que podríamos estar viendo lo mismo ahora. Israel esta vez se pasó de la raya, y Trump estaría como, estás jodidamente loco. Sabes, estarías en la cárcel sin mí. Recuerda que la última vez, ¿cómo funcionó la secuencia? Israel entró, y luego George Shultz, creo que fue un gran secretario de Estado, pero en esto la cagó. Convenció a Reagan de enviar marines como fuerza de mantenimiento de la paz junto con los franceses. Se estaba haciendo bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Aparentemente consiguió que Reagan aceptara eso sin hablar con Caspar Weinberger, que era el secretario de Defensa. Y cuando Weinberger se enteró, se volvió loco. Quiero decir, explotó. Podría darle un sermón a Reagan. Le dijo, ¿qué demonios estás haciendo? Y Reagan dijo, ya lo hice público. Así que, ya sabes, seguiremos con ello. Por eso llegaron los marines y se establecieron los cuarteles en 1983. Tuvieron el atentado a la Embajada de Estados Unidos. El primero, creo, fue en marzo de 1983, y luego el atentado contra los cuarteles de los marines en octubre de 1983. Y otra vez fue represalia contra los estadounidenses por intervenir del lado de los israelíes y por no parecer imparciales. Entonces, después de ese atentado, Reagan, ya sabes, llamó a Weinberger y dijo, tienes razón. Los vamos a sacar de ahí ya, lo que llevó a que Estados Unidos se retirara y la guerra civil continuara. Así que podríamos estar viendo una situación similar, una repetición de la historia ahora mismo, donde Israel se pasó de la raya, amenazando todas estas negociaciones con Irán. Y como dijiste antes en la discusión, Irán ha hecho amenazas significativas, creo que a través del mediador pakistaní, hasta Marco Rubio, sobre hasta dónde estaban dispuestos a escalar. Y obviamente vimos parte de eso hoy. Trump llamó a Netanyahu y le dijo, ¿qué demonios estás haciendo? Estarías en la cárcel sin mí. Así que, en cierto modo, lo estamos viendo. Me recordó la saga entre Reagan e Israel. ¿Qué más tenemos? A ver, sí, entonces Trump, cuando le preguntaron en la transmisión de la Asociación Nacional de Baloncesto, bueno, vayamos más allá de esta locura. Tenía algunas cosas anotadas para repasar, porque recuerda, concertamos esta entrevista antes. Supongo que fue antes de que toda la locura estallara. Una cosa sorprendente es que, tras las amenazas de Irán de atacar a Israel, suspendieron las negociaciones. Creo que fue antes de que emitieran las amenazas de ataques contra Israel. Déjame ver si eso fue antes. Sí. Así que sí, antes de que amenazaran con atacar a Israel, cuando Irán dijo, vamos a detener por completo todas las negociaciones de paz por lo que Israel va a hacer en Beirut. En lugar de que Israel se contuviera, Trump probablemente todavía se esté despertando. En vez de contenerse literalmente en cuestión de minutos, Avichai Adre, creo que es el portavoz de la defensa israelí, de las fuerzas de defensa de Israel, pidió a los residentes de Dahia en Beirut que evacuaran. Así que antes de eso no había evacuaciones. O sea, fueron los israelíes quienes dieron las órdenes de evacuación de Beirut, incluso después de las advertencias de Irán de que cancelarían las negociaciones. Así que si esto no es sabotaje, no sé qué lo sería. Y entonces tendría todo el sentido que Trump estuviera enfadado. Creo que es un detalle que la gente pasó por alto, que esto ocurrió literalmente justo después de que Irán amenazara a las negociaciones. En vez de contenerse y esperar antes de emitir las órdenes de evacuación, las emitieron de inmediato, y se ven miles de libaneses abandonando sus casas, esperando que sus hogares fueran bombardeados. No sé si viste esos videos. Sí, vi los videos. ¡Qué pesadilla para esa gente! Exacto, sin saber si su casa va a seguir ahí. Por cierto, nos olvidamos de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que, en respuesta a ataques de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional contra la torre de telecomunicaciones en la isla siria anoche, creo, se realizó un ataque de represalia contra la base aérea de origen, probablemente en Kuwait, la base aérea Ali al-Salam.
Completamente lo pasamos por alto. Y también nos saltamos lo del caca. No sé si estás ahí, si pudieras poner ese video. Una gran acumulación militar en el aeropuerto Ben Gurion en Israel. Pero retrocediendo un poco antes de eso, ¿qué opinas del ataque que ocurrió otra vez en Kuwait? Ya van dos en los últimos. Y es siempre una de las críticas que se le pueden hacer a Irán, especialmente durante las primeras 5 semanas de la guerra. No hicieron un trabajo lo bastante efectivo destruyendo las bases aéreas desde las que se lanzaron todas esas misiones. Así que parece que lo están haciendo ahora. Sería interesante enviar un reportero a Kuwait para informar realmente cuánto daño se ha causado. ¿Han destruido aviones? ¿Están destruyendo drones? Creo que la destrucción de esa torre de radio la hizo un dron, no un avión tripulado, pero puedo estar equivocado. ¿Qué opinas del despliegue? ¿Lo muestran? Sí. Muéstralo si puedes. El aeropuerto Ben Gurion, la concentración militar que está ocurriendo ahora mismo. Así que mientras todo esto pasa, hablamos de equipos militares que quizás se están moviendo desde las bases de Estados Unidos en el Golfo. La concentración militar en el aeropuerto Ben Gurion continúa. Le pedí al productor que ponga un clip. Tiene un problema técnico. ¿Pero qué te parece eso? Porque eso no es señal de paz. Y hay un argumento que hizo uno de mis invitados. Lo voy a mostrar en mi portátil. Si no pueden verlo, ahí está. Es alguien mostrando todo el equipo militar en el aeropuerto Ben Gurion en Israel. Son todos aviones de Estados Unidos. Uno de mis invitados, Mario, en realidad creo que fue Trita quien lo planteó hoy. Dijo, una posibilidad. Tanto Trita como yo somos optimistas sobre las negociaciones, pero quizá convenga considerar esto. Y sí, Irán ha decidido, y encaja con lo que decías antes. Él plantea, ¿y si Irán decidiera que ya no quiere negociar, y ahora estuvieran usando el Líbano como forma de salir de las negociaciones, sin que se les vea como los agresores? Así que su teoría es que Irán están hartos de las negociaciones y de las exigencias de Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump planteó demandas más maximalistas o más agresivas durante el fin de semana. Ya hablamos de eso ayer o quizá hace un par de días. Así que los iraníes han decidido que ahora quieren salirse de las negociaciones. Y hay elementos dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que quieren salirse y creen que no han causado suficiente daño a los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Y de qué manera pueden salirse de estas negociaciones sin ser vistos como los agresores ni como los saboteadores? Una forma sería luchar por sus hermanos libaneses y palestinos. Así que podríamos estar viendo el comienzo de que Irán realmente abandone las negociaciones por algo de lo que ya han hablado días, la reanudación de la guerra. Exacto. ¿Qué piensas? Sí, no, creo que es una posibilidad. Sí. Bueno, otra vez, simplemente se mantienen en sus demandas. Sería una cosa si Irán ajustara constantemente sus exigencias y las atenuara, pero no lo hace. Han mantenido esas exigencias. Han sido las mismas durante... Bueno, vamos a ver, estamos en la semana 13, así que han sido lo mismo durante 2 meses, más de 2 meses. ¿Han pasado 2 meses desde el alto el fuego? No, no ha pasado tanto. Sí. 15 de abril, 15 de mayo, ahora 1 de junio. Así que casi son 2 meses. Dios mío, qué locura que haya pasado tanto. Sí, el tiempo vuela cuando te lo pasas bien. ¿Cuándo empezó? En realidad empezó el 7 de abril, si mal no recuerdo, y luego consiguieron finalmente el alto el fuego. No, el alto el fuego. Sí, el alto el fuego empezó. Recuerda, la guerra empezó el 28 de febrero. Así que es fácil llevar la cuenta, solo tienes que contar, ¿vale? 31 días en marzo, 30 en abril, esos son 61, y luego otros 31 en mayo. Entonces son 92, ¿no? O bueno, sí, marzo, abril, mayo. 3 meses desde que empezó la guerra. Sí, marzo, abril, mayo. Así que tienes más de 3 meses, 3 meses y 2 días. Eso es. Se suponía originalmente que sería un enfrentamiento de 3 o 4 días. Uf. Bueno, eso es todo por hoy. Esas son las noticias de hoy. ¿Se nos pasó algo? Creo que lo cubrimos todo. Sí, hoy fue como beber de una manguera de bomberos.
Sobre todo contigo. Fue beber de la manguera sin tu historia nuclear. Añade tu historia nuclear. Es beber del fuego mismo, no de la manguera. Sí, totalmente. Así que mira el lado positivo. Tendrás algo de qué hablar mañana. No quiero hablar de esto mañana, preferiría hablar de algo más aburrido. Sí, Quiero hablar de la historia de la Agencia Central de Inteligencia, de tus años en la Agencia Central de Inteligencia, de lo que está pasando en Cuba, de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, si eso todavía es posible, y de qué pasará en Taiwán. No de, oh, eso acaba de pasar. Según los medios israelíes, acaba de ocurrir un incidente de seguridad muy grave en el asentamiento de Shlomi, en el norte, que está bajo censura. Un incidente de seguridad muy grave en el asentamiento de Shlomi, al norte. Eso no parece un alto el fuego para mí. ¿Está Donald Trump mintiendo? sí. Bueno, no. ¿En serio? Bueno, sí, sí. Quiero decir, sí, Donald Trump está mintiendo. No, no lo está. No, no hay alto el fuego. Debes estar equivocado. Larry, gracias como siempre. Lo aprecio de verdad. Hablamos pronto. Está bien, amigo mío. Siempre es un placer. Que tengas una buena mañana. Lo haré, lo haré. Oye, ¿te acuerdas la última vez antes de que te fueras? Cuando vine a la entrevista, como digo que siempre eres puntual, me hice unos huevos rápidos y a mitad pensé, no va a llegar tarde. ¿Para qué me estoy haciendo huevos? Llegará exactamente en el segundo disponible. Y entonces Lisa dijo, Larry ya llegó. Yo pensé, lo sabía. Bueno, ya sabes, tú pediste tiempo. Intento ser respetuoso contigo. Te lo agradezco. Y yo también intento ser respetuoso y no terminarme los huevos. Así que es respeto mutuo. La próxima. Está bien que te termines los huevos. No me importa esperar. Prefiero que te alimentes bien. Gracias. Es mi lado paternal, ¿sabes? Hijo, cómete los huevos. Te digo, si voy a llegar tarde, digo, Larry, quizá llegue 2 minutos tarde. Creo que solo me perdonas esos 2 minutos de retraso si estoy comiendo. Si no, no lo perdonas. No. Está bien, seguro que nos veremos. Probablemente hablemos mañana, quizá. ¿Quién sabe? Bueno, cuídate. Adiós. Muy bien, chicos. Normalmente la entrevista final es con Larry, pero dada la magnitud de las noticias de hoy, tendremos a Brendan Weichert en media hora. Así que volveré a estar en vivo, voy a tomar un snack rápido, quizá unos huevos y luego probablemente revisaré algunos de sus comentarios mientras como. Y luego haremos la última entrevista con Brendan Weichert en 30 minutos. Nos vemos en 30.